Desde el momento en que me casé con Jake, supe que su madre, Linda, no me quería. Era una mujer que vivía para tener el control, y yo era la única parte de la vida de su hijo que no podía manipular. El día de nuestra boda, accidentalmente se vistió de blanco. Cuando compramos nuestra primera casa, apareció sin avisar con un agente inmobiliario, insistiendo en que habíamos tomado una mala decisión. Y cuando me quedé embarazada de nuestra hija, Lily, su obsesión conmigo alcanzó otro nivel. Estaba convencida de que el bebé debía parecerse a la familia de verdad. Hacía comentarios sobre genética, me preguntaba por mi ascendencia e incluso bromeaba sobre cómo algunas mujeres mienten sobre la paternidad delante de Jake. Pensé que simplemente era su forma de ser, grosera, controladora y agotadora. Pero después de que naciera Lily, Linda empezó a comportarse de forma extraña. Apenas sostenía a su nieta en brazos, lo cual era raro considerando lo obsesionada que había estado con el embarazo. Se quedaba mirándola fijamente durante largos segundos, como si analizara cada rasgo. Y cada vez que la sorprendía haciéndolo, apartaba la vista de inmediato. Debería haber sospechado algo. Unas semanas después, durante una cena familiar, Linda dejó de comer de repente. Respiró hondo y pronunció las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre. Jake, tenemos que hablar sobre el verdadero padre de Lily. El silencio cayó sobre la mesa. Sentí que el corazón se me detenía. Jake y yo nos miramos, desconcertados. ¿Qué? Preguntó él, riendo con nerviosismo. Mamá, ¿de qué estás hablando? Linda apretó los labios en una fina línea. Metió la mano en su bolso, sacó un sobre y lo puso sobre la mesa. Le hice una prueba de ADN a Lily, dijo. Y los resultados no coinciden. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Había hecho una prueba de ADN a mi bebé? ¿Sin mi consentimiento? ¿Sin el de Jake? La ira me invadió, pero antes de que pudiera decir algo, Jake agarró el sobre y lo abrió de golpe. Sus ojos recorrieron el documento, y su rostro palideció con cada segundo que pasaba. Hasta que, finalmente, susurró. Esto no puede ser verdad. Porque la prueba no decía que Lily no fuera su hija. Decía que Jake no tenía ningún vínculo biológico con Linda. Jake miró el papel en sus manos, con los nudillos blancos de la tensión. Su respiración se volvió irregular, y por un momento pensé que iba a desmayarse. Esto tiene que ser un error, murmuró, sacudiendo la cabeza. Mamá, ¿qué demonios es esto? La expresión de Linda se retorció en una mezcla de pánico y culpa. Nos miró a mí, a Jake y al papel, como si estuviera buscando una salida, una explicación. Yo no sé cómo pudo pasar esto, balbuceó. Pensé que la prueba demostraría otra cosa. ¿Probar qué, mamá? Espetó Jake, con la voz elevándose. ¿Que mi esposa me engañó? ¿Que Lily no es mi hija? ¿Eso era lo que esperabas? Linda se estremeció, pero rápidamente enderezó la postura. Solo quería la verdad, Jake. Pensé que, tal vez ella te estaba mintiendo. Merecía saberlo. Sentí como todo mi cuerpo temblaba de ira. Así que en vez de hablar con nosotros, ¿violaste nuestra privacidad y robaste ADN de nuestra hija recién nacida? ¿Tienes idea de lo retorcido que es eso? Me ignoró. Seguía mirando a Jake, con las manos temblorosas. Pero esto no tiene sentido, susurró. Yo te di a luz. Lo sé. Jake dejó escapar una risa amarga. Bueno, según la ciencia, no lo hiciste. Su padre, Richard, que hasta entonces había permanecido en silencio, carraspeó. Tal vez la prueba esté equivocada. Pasa, ¿no? Hay falsos positivos, dijo, mirándome con desesperación, como esperando que lo confirmara. Quise decir que sí, que todo podía ser un error, pero en el fondo sabía que no lo era. Las pruebas de ADN no se equivocan al azar en algo así. Jake ya estaba sacando su teléfono. Voy a hacerme una prueba de ADN. Una de verdad. Si esto es un error, lo sabremos pronto. El rostro de Linda perdió todo el color. Y en ese momento lo supe. Ella ya conocía la verdad. Solo nunca pensó que la descubriríamos.
Los días siguientes fueron insoportables. La tensión en casa era asfixiante. Jake apenas hablaba, apenas dormía. A la mañana siguiente de la cena, había ido directamente al laboratorio para hacerse su propia prueba de ADN. Necesitaba respuestas. Todos las necesitábamos. Linda, en cambio, desapareció. No respondía llamadas, no enviaba mensajes, no apareció por casa. Era como si hubiera decidido evaporarse, con la esperanza de que el problema desapareciera con ella. Pero 3 días después, llegaron los resultados. Jake estaba sentado en el sofá, con el correo electrónico sin abrir brillando en la pantalla de su móvil. Me senté a su lado, sosteniendo su mano libre, mientras su padre permanecía rígido frente a nosotros. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos, murmuré. Él asintió, respiró hondo y tocó la pantalla. Sus ojos recorrieron el texto rápidamente. Luego, su rostro se desmoronó. No soy su hijo, susurró. Richard exhaló con fuerza y se frotó las sienes. Apreté la mano de Jake, sintiendo como todo su cuerpo temblaba. ¿Qué dice exactamente? Pregunté suavemente. Jake tragó saliva con dificultad y leyó en voz alta. Probabilidad de coincidencia de maternidad con Linda Morrison, 0%. Su voz se quebró al decir las últimas palabras. La verdad era innegable. La mujer que lo había criado no era su madre biológica. Linda le había mentido toda su vida. De repente, la puerta de entrada se abrió de golpe. Ahí estaba ella, desaliñada, con el rostro desencajado por el pánico. Sabía que los resultados llegarían hoy. Jake, jadeó, dando un paso hacia él. Puedo explicarlo. Jake se puso de pie tan rápido que el sofá casi se volcó. ¿Explicar qué, mamá? Que me has mentido desde el día en que nací. Que robaste una prueba de ADN a mis espaldas para intentar demostrar que mi esposa me engañaba y, en lugar de eso, ¿expusiste tu propio secreto? Los ojos de Linda se llenaron de lágrimas. Por favor, cariño. Solo escúchame. Jake cruzó los brazos. Te escucho. Linda inhaló temblorosa. Nunca quise que te enteraras así. ¿Enterarme de qué? Exigió Jake. De que soy adoptado. ¿De qué me cambiaron al nacer? ¿De qué, mamá? Ella vaciló. Y luego, en un susurro apenas audible, dijo. Tú nunca debiste ser mío. Silencio. Jake contuvo el aliento. ¿Qué? Linda cerró los ojos, como si reuniera fuerzas para lo que estaba a punto de confesar. Cuando los abrió de nuevo, había algo en su mirada que nunca le había visto antes, culpa. Hubo un error en el hospital, admitió. Tu verdadera madre, ella nunca lo supo. Y yo, se le quebró la voz. Yo lo descubrí, pero nunca se lo dije a nadie. No podía. Porque si lo hacía, te habría perdido. Jake dio un paso atrás, como si acabaran de abofetearlo. ¿Me estás diciendo que, lo supiste todo este tiempo? Linda asintió lentamente, con las lágrimas cayéndole por el rostro. La expresión de Jake se torció en una mezcla de traición, dolor y furia. ¿Así que robaste al bebé de otra mujer y simplemente, decidiste quedarte conmigo? Linda dejó escapar un sollozo ahogado. Te amé, Jake. Desde el momento en que te tuve en mis brazos, supe que no podía dejarte ir. Tomé una decisión. Una decisión terrible, pero una que ya no puedo deshacer. La habitación pareció dar vueltas. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. Jake apretó los puños, su voz temblaba. Entonces, ¿dónde está mi verdadera madre? Linda apartó la mirada. Y en ese instante lo entendimos. Nunca siquiera había intentado buscarla. Jake la miró en completo silencio, aturdido. Toda su vida, su identidad entera, acababa de ser arrancada de raíz. Y lo peor de todo, fue que la persona en quien más había confiado era quien lo había traicionado. ¿Ni siquiera intentaste encontrarla? Su voz era baja, pero la furia contenida en ella era inconfundible. Linda abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Miró de reojo a Richard, como esperando que la defendiera, pero él solo negó con la cabeza, con la decepción reflejada en sus ojos.
Jaque soltó una risa amarga. Increíble. Lo supiste durante años, décadas, y jamás pensaste en decírmelo. ¿En avisarle a mis verdaderos padres que su hijo había sido robado? El rostro de Linda se contrajo de dolor. Yo no te robé. Soltó entre lágrimas. Fue un error en el hospital. Me dieron al bebé equivocado y, cuando lo descubrí, ya me había encariñado contigo. Eras mi hijo, Jaque. Ningún papel iba a cambiar eso. Pero no era tu hijo, replicó él con dureza. No de verdad. Y lo sabías. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Tenía miedo, ¿de acuerdo? Pensé que si decía la verdad, vendrían a llevarte. No podía soportarlo. Tomé una decisión, tal vez egoísta, pero te amaba, Jaque. Aún te amo. Jaque dio un paso atrás, negando con la cabeza. No puedes hacerte la víctima aquí, mamá, su voz se quebró al pronunciar la última palabra. Me alejaste de mi verdadera familia. Me robaste toda mi historia. Linda se tapó el rostro con las manos y rompió a llorar. Pero Jaque ya no la miraba. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de dolor. Tengo que encontrarlos, dijo en voz baja. A mis verdaderos padres. Por primera vez, Richard habló. Te ayudaremos, hijo. Linda se estremeció al oír la palabra hijo, como si ya no le perteneciera. Jaque ni siquiera la miró. Necesito espacio, murmuró. Luego tomó su abrigo y salió por la puerta. Dudé solo un segundo antes de seguirlo. Detrás de nosotros, los sollozos de Linda llenaban la casa, pero, por primera vez, no sentí lástima por ella. Porque no solo había perdido su secreto. Había perdido a su hijo. El camino fue silencioso. Jaque sujetaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, la mandíbula apretada mientras miraba fijamente la carretera. Quise decir algo, cualquier cosa, pero, ¿qué podía decir que arreglara esto? Le acababan de arrebatar toda su vida. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Jaque giró hacia un estacionamiento vacío y apagó el motor. Exhaló un suspiro tembloroso y apoyó la frente contra el volante. No sé quién soy, susurró. Mi corazón se rompió. Extendí la mano y le toqué el brazo con suavidad. Sigues siendo tú, Jaque. Nada cambia eso. Él dejó escapar una risa sin humor. Todo cambia. Mi vida entera. Pensé que sabía de dónde venía, a quién pertenecía. Y ahora ni siquiera sé cuál es mi verdadero apellido. Apreté su brazo con más fuerza. Entonces lo averiguaremos. Los encontraremos. Jaque tragó saliva con dificultad y asintió. Levantó la cabeza, con la mirada vidriosa. ¿Por dónde empezamos? Saqué mi teléfono y abrí el navegador. El hospital. Si Linda dijo la verdad, entonces fue un error, lo que significa que debe haber un registro. Un acta de nacimiento, algo. Jaque exhaló con fuerza y se frotó el rostro con ambas manos. ¿Y si ya no están? ¿Si nunca llego a conocerlos? Tomé su mano entre las mías. Entonces seguiremos buscando hasta que lo hagas. Él me miró por unos segundos y, finalmente, asintió. Su expresión cambió, la determinación reemplazó la desesperación. Puso el auto en marcha y salió del estacionamiento, dirigiéndose al hospital donde había nacido. No sabíamos qué íbamos a encontrar. Pero una cosa era segura, Jaque no se iría sin la verdad. Una hora después, llegamos al hospital. Era un centro pequeño, uno de esos lugares que no parecían haber cambiado en décadas. Las paredes beige, las luces fluorescentes parpadeantes y las sillas anticuadas en la sala de espera le daban un aire extraño, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Jaque apretó los puños mientras nos acercábamos a la recepción. Una mujer mayor, con unas gafas de lectura al borde de la nariz, levantó la vista de su computadora. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó con curiosidad educada. Jaque aclaró la garganta. Nací aquí en 1992, dijo, su voz firme a pesar de la tormenta en sus ojos. Y, necesito ver mis registros de nacimiento. La mujer frunció el ceño.
Normalmente no entregamos registros de nacimiento sin prueba de identidad y consentimiento de los padres. Jake dejó escapar una risa amarga. Ese es el problema. La mujer que creí que era mi madre, puede que no lo sea. Sus cejas se arquearon con sorpresa. Ya veo, murmuró, con la mirada más suave. Denme un momento. Se giró hacia su computadora y comenzó a escribir. Nos quedamos allí, en un silencio tenso, con el sonido de sus dedos tecleando como único ruido en la sala. Los minutos se sintieron como horas hasta que, finalmente, levantó la vista hacia nosotros. Bueno, dijo, ajustándose las gafas. Hubo un incidente en 1992. Un caso de 2 recién nacidos que fueron colocados en cunas equivocadas. Nunca se hizo un reporte formal, solo se registró como un error interno que fue corregido antes de que los padres se fueran del hospital. La respiración de Jake se volvió más pesada. ¿Corregido? Repitió con incredulidad. Ella vaciló. Eso es lo que dicen las notas. Pero, según lo que me estás contando, parece que alguien no fue completamente honesto con lo que realmente pasó. Jake se pasó una mano por el cabello, exasperado. ¿Tiene el nombre del otro bebé? ¿Del niño con el que me cambiaron? La recepcionista dudó de nuevo, con una expresión de conflicto. No debería darte esta información sin la debida autorización, suspiró y bajó la voz. Pero si lo que dices es cierto, mereces saberlo. Giró la pantalla ligeramente hacia nosotros. Jake se inclinó, recorriendo el registro con la mirada. Y entonces, se quedó inmóvil. Seguí su mirada y sentí que el estómago se me hundía al leer el nombre que aparecía bajo madre, en el otro nacimiento. Margaret Holloway. Jake susurró el nombre, como si lo estuviera probando en su propia voz, como si, de alguna manera, le resultara familiar. Luego me miró, con los ojos muy abiertos. Tengo que encontrarla. Asentí. Vamos. Ninguno de los dos notó la mirada de la recepcionista, su expresión indescifrable. Pero justo cuando íbamos a salir, su voz nos detuvo. Hay algo más. Nos volvimos. La mujer dudó, con un aire nervioso. Margaret Holloway volvió al hospital 2 años después. Buscando respuestas. El cuerpo de Jake se tensó por completo. ¿Qué pasó? Preguntó, con un hilo de voz. La recepcionista suspiró. Le dijeron que el intercambio nunca ocurrió. Que había dado a luz a su hijo biológico. El hospital encubrió todo. Sentí náuseas. Jake apretó la mandíbula. ¿Dónde está ahora? La mujer vaciló un momento, luego tomó un papel y escribió algo apresuradamente. Lo deslizó por el mostrador. Esta es su última dirección conocida, susurró. Jake tomó el papel con fuerza, como si fuera su única salvación. Me miró, con la expresión cruda, decidida. Vamos a verla. El camino transcurrió en silencio, con el peso de lo que acabábamos de descubrir oprimiéndonos como una niebla densa. Jake mantenía la vista fija en la carretera, las manos aferradas al volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Podía sentir la tormenta dentro de él, rabia, confusión, miedo. Margaret Holloway. Ese nombre tenía un peso extraño, como si siempre hubiera estado al acecho en la vida de Jake, esperando ser descubierto. Esa mujer lo había buscado antes, había sentido, en lo más profundo de su ser, que algo no estaba bien. Y ahora, después de tantos años, por fin iban a encontrarse. Cuando llegamos a la dirección que nos habían dado, sentí un nudo en el estómago. La casa era pequeña pero bien cuidada, con jardineras llenas de flores bordeando el porche. Se veía cálida, acogedora. Como el tipo de lugar donde viviría una madre amorosa. Jake permaneció inmóvil en el asiento del conductor, con la mirada fija en la casa. ¿Estás listo? Pregunté suavemente. Tragó saliva con dificultad y asintió. Tengo que estarlo. Salimos del coche y caminé a su lado mientras nos acercábamos a la puerta. Jake vaciló solo un instante antes de alzar la mano y llamar. Unos segundos después, la puerta se abrió con un leve crujido, dejando ver a una mujer de unos 50 y tantos años. Tenía una mirada cálida, aunque su rostro estaba marcado por líneas de preocupación.
Y en el instante en que vio a Jake, soltó un leve jadeo. Se llevó una mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. «Dios mío», susurró. Jake sintió que el aire se le atascaba en la garganta. «¿Es usted Margaret Holloway?» Ella asintió, dando un paso hacia adelante, sin apartar la vista de su rostro. «Yo, sí, soy yo», su voz temblaba. «¿Y tú, te pareces tanto a él?» Jake frunció el ceño. «¿A quién?» Margaret se aferró al marco de la puerta, como si necesitara sostenerse. Y luego, con un susurro apenas audible, dijo: «A mi esposo. Al hijo que perdí». Las lágrimas resbalaron por sus mejillas mientras se llevaba una mano al pecho, negando con la cabeza como si aún no pudiera creerlo. «Lo sabía. Siempre lo supe». Jake se quedó allí, paralizado, como si su cuerpo no supiera si avanzar o salir corriendo. Margaret dejó escapar un sollozo suave. «Te busqué. Durante años, te busqué. Pero me dijeron que estaba equivocada. Que mi bebé era mío. Que todo estaba en mi cabeza». Extendió la mano, como si quisiera tocarlo, pero se detuvo a medio camino. Su voz se quebró. «No puedo creerlo. Mi niño, mi dulce niño». Jake exhaló bruscamente, pestañeando rápido. No sé qué decir». Margaret le sonrió entre lágrimas. «No tienes que decir nada». Luego, con un hilo de voz, preguntó: «¿Puedo abrazarte?» Jake dudó solo un segundo. Y luego, dio un paso adelante. Margaret lo envolvió en sus brazos, llorando contra su hombro. Y así, después de 32 años, Jake por fin estaba en casa. Al principio, su cuerpo se mantuvo rígido, como si luchara contra el momento. Pero luego, poco a poco, sus brazos rodearon a Margaret, aferrándose a ella como un hombre que finalmente encontraba lo que había estado buscando toda su vida. Di un paso atrás para darles espacio, sintiendo mis propios ojos arder con lágrimas contenidas. Este era el momento que Jake había esperado sin saberlo. La pieza perdida de su historia. La verdad que nunca supo que necesitaba. Después de lo que pareció una eternidad, Margaret se separó, secándose el rostro lleno de lágrimas. «Pasen», dijo con la voz temblorosa. «Hay tanto de qué hablar». Jake asintió en silencio y la seguimos dentro de la casa. El interior era tan cálido como el exterior, las paredes estaban cubiertas de fotos familiares. El aroma a café recién hecho y algo dulce flotaba en el aire. Pero mientras miraba a mi alrededor, algo llamó mi atención. Un marco sobre la repisa de la chimenea. Me acerqué, y en cuanto vi la foto, sentí que el aliento se me atascaba en la garganta. Era la imagen de un hombre joven, quizás de unos 30 años. Tenía los mismos ojos penetrantes que Jake, la misma mandíbula fuerte. Si no hubiera sabido la verdad, habría jurado que era el propio Jake. Jake también la vio. Dio un paso adelante y tomó el marco con manos temblorosas. «¿Quién es?», preguntó en voz baja. El rostro de Margaret se suavizó con una mezcla de amor y tristeza. «Ese es Daniel», dijo con ternura. «¿Mi hijo?». Jake la miró, confundido. «Pero si me cambiaron al nacer, entonces, él fue quien creció en mi lugar». Margaret asintió, su expresión cargada de dolor. «Sí». Un profundo silencio se instaló en la habitación. Jake tragó saliva con dificultad. «¿Dónde está ahora?». Margaret dudó. Sus dedos se aferraron con más fuerza al borde de la mesa de la cocina. El aire en la habitación se volvió pesado de repente. «Lo supe antes de que lo dijera». «Falleció», susurró finalmente. «Hace 2 años». Jake contuvo la respiración. «¿Qué?». La voz de Margaret se quebró. Tenía una afección cardíaca. Una que pudo haberse tratado si la hubiéramos detectado a tiempo. Pero no lo hicimos, ¿por qué? Porque no era hereditaria en nuestra familia. Levantó la mirada hacia Jake, con los ojos llenos de un dolor insoportable. Si hubiera sabido que no era mi hijo biológico, podríamos haberlo descubierto antes. Podría haber vivido. Un jadeo ahogado escapó de mis labios. Extendí la mano para tocar a Jake, pero él no reaccionó. Se quedó allí,
congelado, con la mirada clavada en la foto. Y luego, en un susurro tan bajo que apenas lo escuché, murmuró: el que debía haber muerto era yo. La cabeza de Margaret se alzó de golpe. No, dijo con firmeza, dando un paso hacia él. No quiero que pienses eso. Perdí a un hijo. No voy a perder a otro. Pero Jake ya estaba derrumbándose. Se dio la vuelta y se pasó una mano por el rostro, su respiración agitada. Todo este tiempo, tuve un hermano. Y nunca lo supe. Su voz se quebró. Y ahora ya no está. Margaret trató de acercarse, pero Jake retrocedió. Necesito aire, murmuró Jake, dirigiéndose hacia la puerta. Lo seguí, deteniéndome solo un instante para mirar a Margaret. Su rostro estaba descompuesto por la tristeza. Lo traeré de vuelta, le prometí en voz baja. Ella asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Salí tras Jake al aire fresco de la noche. Estaba inclinado con las manos sobre las rodillas, respirando con dificultad. Puse una mano en su espalda. Jake, susurré. No me miró. Solo dejó escapar un suspiro tembloroso y dijo: no sé cómo vivir con esto. Se quedó allí, con la respiración entrecortada, su cuerpo temblando bajo el peso de todo lo que acababa de descubrir. Me mantuve a su lado, acariciándole la espalda en círculos lentos, esperando. Dándole espacio. Debería haberlo conocido, susurró al fin. Daniel. Mi hermano. Su voz se quebró en la última palabra. Murió por algo que ni siquiera debería haber sido su problema. Esa carga, ese riesgo, debió haber sido mío. Lo giré suavemente para que me mirara, sujetando sus brazos con firmeza. Jake, basta. No puedes pensar así. Soltó una risa amarga. Sus ojos estaban rojos y vidriosos. ¿Cómo no hacerlo? Esa debió ser mi vida, mi familia. Él vivió la vida que me correspondía, y yo viví la suya. Su voz sonaba hueca, llena de culpa y dolor. Y ahora es demasiado tarde. Tomé su rostro entre mis manos, obligándolo a sostenerme la mirada. Pero no fue tu culpa. Eras un bebé, Jake. Tú no elegiste esto. Nadie lo hizo. Su pecho subía y bajaba con fuerza, sus manos temblaban a los lados de su cuerpo. Entonces, ¿por qué siento que le robé algo? Tragué mis propias lágrimas. Porque estás de luto. Y porque eres un buen hombre. Jake negó con la cabeza. ¿Y ahora qué se supone que haga? Pensé en Margaret, en la forma en que lo había mirado, como si hubiera pasado toda su vida buscándolo. Toqué su mano con suavidad. Vuelve adentro. Habla con ella. Pregunta por Daniel. Déjala conocerte. Jake dejó escapar un suspiro tembloroso. Giró la cabeza hacia la casa, observando la luz cálida que brillaba desde el interior. ¿Y mis padres? Dudé. Eso depende de ti. Apretó la mandíbula. Linda me mintió durante 32 años. Sí, asentí. Pero también te crió. Y quizá sea algo que tengas que resolver. Con el tiempo. Jake exhaló con fuerza, pasándose una mano por el cabello. Después de una larga pausa, asintió. Está bien, dijo, más para sí mismo que para mí. Luego, aferrando mi mano con fuerza, se volvió hacia la casa. Margaret lo esperaba en el umbral, con las manos entrelazadas, el rostro lleno de esperanza y miedo. Jake se detuvo frente a ella. Por un momento, ninguno de los dos habló. Y entonces, con una voz suave y desgarrada, preguntó: ¿puedes contarme sobre él? El rostro de Margaret se contrajo por la emoción, y extendió sus manos para tomarlas de Jake. Me encantaría. Jake asintió, tragando con dificultad. Y mientras cruzábamos la puerta, supe que este era apenas el comienzo de su camino. El pasado no podía cambiarse. El dolor no desaparecería de la noche a la mañana. Pero en este momento, Jake estaba dando su primer paso hacia adelante. Y eso era suficiente.